todos y todas, bienvenidos una semana más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las lecturas del verano. Para mí este verano ha sido un poquito complicado, la verdad, porque estuve de oposiciones hasta mediados de junio y después en agosto me fui de viaje 2 semanas y después estuve de mudanza. Entonces me ha quedado mes y medio en el que he leído 11 libros, lo cual para mí está bastante bien. O sea, porque yo soy una persona que lee muy despacito y que tarda mucho en leer libros relativamente cortos, entonces haber leído 11 libros en todo el verano, aunque bueno, estoy diciendo leer, pero en realidad debería ser leer porque hay 2 o 3 que no me llegué a terminar, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A veces pasa, no hay una buena lectura, no conectas con la historia y entonces realmente para seguir leyendo algo que no te gusta o que no estás disfrutando, hay demasiados libros en la pila de pendientes como para seguir forzando a leer una historia que no gusta, que no engancha y que aburre y que aún encima puede llegar a generarte un parón lector. Así que bueno. Eso, que abandoné como 2 o 3 libros en este tiempo, entonces realmente leí 9 y 3 dejé a medias, más o menos. Si quieres contarme qué libros te han acompañado a ti durante este verano, por favor déjamelo en comentarios, que así además seguro que conozco nuevos libros, nuevas historias, porque yo a menos que un libro lo pete muchísimo en redes sociales, es como que muchas veces no me entero de que ni siquiera existe. Y muchas veces me pierdo historias muy interesantes, así que déjamelo en comentarios, déjame también cuáles son tus libros favoritos, cuáles han sido tus mejores lecturas de estos últimos meses y así me ayudas a conocer nuevos libros, que siempre viene bien porque nunca hay suficientes libros, ¿verdad? La pila de pendientes solo crece. Lo primero que tengo que decir antes de empezar es que este verano no ha sido una época de súper buenísimas lecturas. En el sentido de que a la mayoría de los libros les he dado como 3,5 estrellas, no más. Sí que ha habido algunos que sí les he dado más, que sí que me han gustado mucho, pero en general han sido lecturas más bien lo que yo llamo disfrutable pero olvidable. Así que bueno, que sirva esto un poco de precedente para lo que os vais a encontrar aquí. Obviamente muchas de estas lecturas que son eso que acabo de decir, disfrutables pero olvidables, sí que las recomiendo porque al final la literatura muchas veces no tiene que emocionarte hasta el extremo o enamorarte o engancharte hasta la saciedad. Muchas veces sirve con que tengas algo para pasar el rato y disfrutar. Y eso es lo que hacen estos libros realmente, no te van a marcar profundamente, pero sí van a servir para que pases un buen rato, para que desconectes un poco del mundo y de la rutina y que disfrutes de una historia amena. Así que, bueno, en ese sentido, pues están bien y yo creo que cumplen su función. Entonces, también este verano he leído varios libros que son más middle grade, es decir, para un público más joven, otros que también son un poco más para new adult, digamos, o sea, para jóvenes adultos o adultos. Y he leído de varios géneros, sí que es verdad que la fantasía ha sido el predominante, pero también he leído ciencia ficción distópica, he leído romántica y he leído antología, así que ni tan mal. Lo malo de este vídeo va a ser que no puedo enseñar los libros en físico, por lo menos la mayoría de ellos, porque no los tengo aquí. Porque claro, como me mudé, pues muchos de los libros se han quedado en un trastero o en cajas o así. Entonces ahora mismo los tengo todos un poco perdidos y realmente no los tengo aquí. Pero bueno, voy a poner cartelitos de las portadas por alguna parte de por aquí, donde tengo libre el espacio, y listo. Así que bueno, vamos a empezar. El primer libro que leí es de una autora nacional. Es una autora pequeñita que la conozco básicamente por las redes sociales, porque nos seguimos por ahí, y es una chica encantadora, es una chica muy maja, y pidió colaboraciones para su libro, y entonces pues yo me ofrecí. Este libro es Historias de Talorant, de Silvia M. Díaz. Esta es una historia orientada a un público middle grade, o incluso quizás rozando un poquito lo juvenil también,
Y es una historia en la que se le da mucha importancia a la familia, el tropo del found family está súper presente en este libro. Y además es un libro que rodea a este tropo con una historia de fantasía que bebe de fuentes clásicas, como pueden ser las Crónicas de Narnia, con un mundo bastante bien construido, un mundo muy elaborado que, aunque es muy elaborado y podría haber sido abrumador explicarlo todo, la autora creo que lo hace súper bien en el sentido de que te va metiendo la información de muy poquitos a poquitos para no abrumar al lector, para que el lector pueda ir asimilando la información con mucha facilidad a medida que avanza la historia y al final pueda tener un conocimiento completo tanto del mundo como de los personajes, pero sin haberse atosigado por el camino. También he de decir que sí que es verdad que yo, algunos de los plot twists que hay en el libro, que ocurren sobre todo de la mitad hacia adelante, sí que me los vi venir. Pero esto también quiero decir que es seguramente porque yo no soy middle grade. Entonces yo creo que a un público, para lo que es el público objetivo de este libro, sí que les habrían sorprendido y creo que sí que están bien construidos en el sentido de que se van planificando esos plot twists poquito a poquito, pero aún así pueden llegar a resultar sorprendentes para un lector para el cual esté enfocado este libro, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la historia está bastante bien. Sí que es verdad que le bajé un poquito de puntuación, a este libro le di 3 estrellas sobre 5, porque creo que el texto necesita una revisión, es un texto que la autora publicó hace muchos años y entonces sí que considero que quizás el texto debería pasar por una revisión de estilo. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que es un libro bastante disfrutable y que se lee con mucha facilidad. Creo que son como 300 páginas, así que yo os lo recomiendo si queréis darle una oportunidad. Además, Silvia también tiene más libros publicados, si queréis echarle un ojito a ellos. Yo os la recomiendo muchísimo porque además es una persona súper encantadora. Y pues nada, esto es Historias de Taloran. Los dos siguientes libros que leí no son buenas lecturas. Y esto además es un poco opinión impopular, porque son libros que gustan y yo esperaba que me gustaran. Estoy hablando de los Bridgerton, por cierto. La serie de los Bridgerton, la temporada 1 y la temporada 2, me encantaron. Me encantaron. De hecho, por eso precisamente empecé a leer los libros, porque me gustó tantísimo la serie que dije, quiero conocer las historias originales. Pero no son para mí. No son para mí. En el sentido de que estas novelas se centran cada una, son una saga de 8 o 9 libros, cada una en uno de los hermanos Bridgerton. Y se centra única y exclusivamente en eso. Entonces, ciertas conductas que son tóxicas realmente, sobre todo en el segundo libro, quedan muy marcadas porque la autora se está centrando única y exclusivamente en ese personaje. En cambio, en la serie, como nos hablan también del resto de hermanos y nos meten subtramas de ellos, como que la pareja principal queda un poco más difuminada y queda más light y entonces esas conductas tóxicas pueden pasar un poco más desapercibidas. Además, creo que en la serie también han suavizado los comportamientos de algunos personajes, quizás también para hacerlos un poco más contemporáneos, no tan de la época, que, a ver, al final estamos en una época que era machista, que era casi misógina, una época que era también racista, bueno, un poco... Ya sabemos en qué época estamos en el Londres de 1800, no se puede esperar gran cosa tampoco. Entonces, sí que es verdad que entiendo que en una novela histórica tienes que tener esos aspectos bien construidos, pero también es verdad que no tienes por qué exagerarlos como ocurre en estos libros. Entonces, yendo un poquito más en profundidad en El Duque y yo, que es el primero de la saga, este lo leí en una lectura conjunta y estuvo bastante guay, y sí que es verdad que la narración engancha muchísimo, que es un libro muy ameno de leer, y que me pareció bastante disfrutable hasta la escena de la agresión sexual. Que yo no entiendo por qué no se está hablando de esto más, porque realmente en la serie también está esa escena, y lo que me molesta no es que esté esa escena, lo que no me parece bien es que se justifique y que
no se castigue al personaje que lo hace. Y de hecho creo que si en esta escena los papeles estuvieran invertidos, sí que se estaría hablando muchísimo más de ello, pero como es la escena, no se habla de ello, ha pasado súper desapercibida y a mí me parece muy condenable, y en el libro realmente no se condena, se justifica hasta el punto de que el personaje llega a decir que si tuviera ocasión de repetir sus acciones, las repetiría tal y como las ha hecho, y que a pesar de que sabe que debería sentirse mal, no se siente mal, y que está convencida de que lo que ha hecho no es grave. Entonces en ese sentido, de hecho le di 3 estrellas a este libro precisamente por eso, porque no, justificar una agresión sexual no me parece justificable en ningún caso. Y después en El vizconde que me amó, que es el segundo libro de la saga, el protagonista masculino es muy tóxico. Es un machito alfa de manual, alguien a quien no se le puede llevar la contraria, alguien que lo vemos perdiendo la compostura en muchos momentos, incluso queriendo pegar, destrozar cosas, y que única y exclusivamente se contiene por los estándares sociales de que tiene que ser un caballero a ojos de los demás, porque es de una familia respetable y entonces no puede manchar el buen nombre del apellido Bridgerton. Pero realmente es una persona que no, es una persona muy tóxica. Y de hecho no llegué a acabar este libro porque me ponía muy de mal humor a seguir leyendo este personaje prácticamente. O sea, no es justo primera persona, pero es un narrador equisciente, un narrador con foco de personaje, entonces te cuenta todo lo que pasa por su cabeza y es como... La serie sí que voy a seguirla viendo porque, como he dicho, en la serie hay personajes que sí que me gustan mucho, en concreto Eloís. Y también hay otros hermanos que me gustan muchísimo más que estos dos protagonistas que hemos tenido y que realmente me hacen la serie muchísimo más amena para verla que leer los libros. Entonces la serie sí que voy a seguirla viendo. ¿Los libros? No. El siguiente libro que leí es Futuro Azul, de Eoin Colfer. Este libro fue una relectura porque este es un libro que leí cuando tenía 13, 14 años, más o menos. Futuro Azul es una distopía, ciencia ficción, está un poco a caballo de las dos. En este libro nos encontramos un mundo muy contaminado donde una de las grandes ciudades, que es donde ocurre la historia, está controlada por un satélite, que básicamente es como que controla todas las comunicaciones, toda la informática, todo eso pasa por el satélite. Y entonces, bueno, el satélite empieza a fallar y además nos encontramos con que existen ciertas criaturas que se llaman parásitos que le roban la vida a la gente y nuestro grupo de protagonistas se dedica a cazarlos, salvo porque no todo es lo que parece y realmente pues a lo mejor no deberían estar cazando los parásitos y deberían estarse centrando en otras cosas. Es un libro muy muy interesante que me parece que tiene una ambientación espectacular, es una ambientación súper original que a mí me cautiva muchísimo, de hecho es lo que más recuerdo de este libro. Realmente de los personajes no me acordaba, de la historia en general tampoco me acordaba, pero de la ambientación sí, y de hecho muchas escenas era como que las recordaba por los lugares, entonces realmente fue una relectura muy agradable. La historia es muy entretenida, sobre todo para el público objetivo que tiene, que también es un público middle grade, y que la ambientación puede marcar muchísimo por lo original que es. Así que fue una lectura que también disfruté realmente, y que fue como un poquito un soplo de aire fresco después de haber abandonado los Bridgerton, porque realmente abandonar el segundo de los Bridgerton estaba como a esto de generarme un bloqueo lector. Y entonces por eso tiré por una relectura, porque dije, bueno, es una relectura, seguro que me gusta, porque ya es un libro que me gustó en su momento. Entonces realmente fue un acierto leerlo justo en el momento en el que lo leí. Y también por el medio de estos libros leí Heartstopper. Realmente no soy súper fan de las novelas gráficas, pero me encantó tantísimo la serie que tenía que verla. Es que la serie es lo más soft, lo más adorable del mundo, los personajes son todos achuchables, a todos los quieres adoptar. Entonces, la serie me gustó tantísimo que fui corriendo a leerme las novelas gráficas, pensando además que ya estaban terminadas. Y resulta que falta la quinta, ¿sabes? Que yo pensé que solo no se había publicado en físico, pero que en Webtoon ya estaba publicada. Pero no, y de hecho ahora las publicaciones están en parón. Yo creo que para dejar que la serie se ponga un poco al día y que la gente no pierda interés habiéndose leído la novela, que no pierda el interés en la serie.
Entonces, bueno, pues me fastidió mucho darme cuenta de que había llegado al final de la cuarta y que no estaba terminada, que me faltaba la quinta. Pero bueno, ahora estoy esperando con ansias la segunda temporada de la serie. Sí que es verdad que en la serie dan más protagonismo a algunos personajes secundarios que en las novelas gráficas casi no vemos. Y que eso me gusta mucho, creo que le da muchísima más riqueza, pero a la vez han mantenido muy bien la historia de los protagonistas y la han adaptado súper bien a la pantalla, entonces en ese sentido creo que han hecho un trabajo espectacular como adaptación. O sea, me parece increíble porque no es solo que la serie sea buena y de buena calidad y que la historia mande unos mensajes importantísimos y supera la orden del día, sino que encima como adaptación los fans de las novelas yo creo que tienen que estar encantadísimos de lo bien que lo han hecho, de la dulzura que le han puesto a todo el proyecto. Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, que es una adaptación de 10, la verdad. O sea, me parece súper bien que hayan tratado el proyecto con tanto cariño. Ya metidos de lleno en julio, me leí la antología Un Mundo Vuestro de Ediciones Labnar porque es una antología en la que participo, que se publicó en febrero de 2022, creo recordar, y es una antología en la que participo con mi relato Más allá de la rompiente, y en todas las antologías en las que participo me gusta leerme a mis compañeros de antología. Primero porque me parece una cuestión de respeto leerme a todo el resto de la gente que también ha sido seleccionada en una convocatoria de antología. Y segundo, porque me da mucha curiosidad también saber qué otras historias acompañan a la mía en el libro. Tengo que decir que esta antología creo que tiene un plus respecto a la mayoría de antologías que se convocan, y es que no hay una temática única. Y eso permite, desde mi punto de vista, que los relatos sean muy diversos y muy originales y que no te satures de un mismo tema, porque en esta antología hay fantasía, hay ciencia ficción, hay ficción contemporánea, hay thriller, tienes prácticamente de todo, las temáticas que se tratan son completamente dispares entre sí, entonces es una antología que no te cansas de leer porque realmente tampoco sabes qué te va a esperar en el siguiente relato. El siguiente libro también lo dejé a medias. Y eso que lo llevaba para leer en la playa. En plan, así muy de relax, muy de... Bueno, vamos a llevar una lectura amena que me haga pasar el rato y así disfrutar y tal. Y aún así consideré que no me merecía muchísimo la pena seguir con ese libro. Estoy hablando de Una corona de sombras de Tricia Levenseller. Es un libro que tiene muy buenas críticas en Goodreads, pero que todo mi entorno de redes sociales dice que no es para tanto y que realmente es un libro muy decepcionante. Y yo creo que parte del problema que tiene este libro es la promo que le hicieron. Porque la mayor parte de la promo que me llegó a mí es que este libro es un enemies to lovers y no es un enemies to lovers. En plan, un enemies implica que dos personas se llevan mal, que dos personas se odian. No es solo que tengan objetivos distintos, porque que tú tengas un objetivo diferente al de otra persona no implica que esa persona vaya a ser tu enemigo o que te vayas a enemistar con ella. Porque realmente este no es un enemies to lovers, es que los protagonistas son amigos al principio, ¿vale? Que cada uno tiene sus intereses ocultos y demás, pero se llevan bien. ¿Dónde está el enemies? Ahí, no está. También es verdad que en alguna ocasión, pero más minoritaria, leí que este libro es un Slytherin romance, o sea, un romance tipo Slytherin. Slytherin, la casa de Hogwarts, ya sabemos, son personas ambiciosas, personas de el fin justifica los medios, personas que harían cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Y esto sí es un Slytherin romance. De hecho, la protagonista es una Slytherin como una casa. Y en ese sentido, creo que si hubiera ido con esa mentalidad y no con la del enemies to lovers, sí me habría gustado más quizás, pero por otro lado, la protagonista es muy Mary Sue y el libro es el cliché de ella no es como las demás, con patas. Es un libro ameno, es un libro que se lee rápido, tiene capítulos cortos, no es largo, es de 300 páginas, pero aún así como que no me estaba enganchando. En julio también me leí Las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, porque si me seguís un poquito en redes sociales o si habéis visto alguno de los vídeos anteriores, posiblemente ya sepáis, porque es algo que repito bastante,
que me estoy leyendo toda la saga de las Crónicas de Narnia. Mi objetivo es terminármela este año. Y bueno, El Príncipe Caspian es el cuarto libro. Y he de decir que la película es mi favorita y que este libro, precisamente por ese motivo, me decepcionó. Creo que se ve como con una estructura un poco antigua, quizás una estructura un poco lineal de más, que no deja conocer muy bien a todos los personajes, y que en la película realmente supieron adaptarla muy bien para darle más emoción, dejarte conocer más a Caspian, dejarte conocer un poco más del contexto de su tío usurpador del trono y etcétera. Entonces, realmente es un libro que esperaba que me gustase muchísimo y es de los que menos me está gustando de toda la saga, pero yo creo que la culpa es de que la película me gusta muchísimo y que el libro no lo veo a la altura, porque veo que se ha quedado un poco anticuado en la estructura y en el estilo. Que a ver, también quiero decirte, es normal, Narnia es de hace muchos años. Entonces, la fantasía también ha evolucionado mucho en estos aspectos. Entonces, creo que es bastante normal que esto llegase a pasar en algún libro. Entonces, no es algo que vaya a afectar a la saga en su conjunto, pero sí que es un libro que me decepcionó un poco. Que, a ver, a pesar de eso le di 4 de 5 estrellas. Es un libro que me gustó, es un libro que disfruté mucho porque además es cortito, es muy ameno. Pero si tuviera que elegir entre película o libro, me quedo con la película. Y después también leí un libro que es de la serie Un giro inesperado, que está sacando Disney, que se llama Mi reflejo. En esta colección de libros lo que hacen es que cambian un punto clave de la historia original de Disney, digamos, y a partir de eso crean una historia nueva. Digamos que me gustó, pero a la vez creo que la autora no se esforzó en darle cuerpo a la historia y en atar cabos sueltos como debería. También es algo que comprendo, porque al final estas historias no son cosas que salgan de los autores propiamente, sino que yo imagino, o es la justificación que se me ocurre, que Disney hace una llamadita a un autor famoso, en este caso Elizabeth Lim, y le dicen, queremos que hagas esta historia. Y ella dice, bueno, me vais a pagar, ¿por qué no? Y entonces, pues que hacen una historia, pero que realmente, como ya saben que se van a vender, porque al final la promoción ya la tienen hecha, porque las historias de Disney nos gustan a todos, es un trabajo en el que no ponen tanto empeño como si la historia saliese de ellos mismos, como si fuera por iniciativa propia. Y entonces creo que el fallo de estos libros es precisamente que son encargos, y como Disney ya sabe total que va a venderlos, le da un poco igual que la calidad no sea excelente y le vale con que la calidad sea media. A ver, es lo que decía al principio, son libros disfrutables pero olvidables. Están bien escritos, se leen rápido, son amenos. Al final estás acompañando a un personaje que ya conoces, como puede ser Mulan en este caso. Entonces al final son libros que vas a disfrutar sí o sí, que son lecturas casi seguras, que como mínimo le vas a dar 3 estrellas, si no más. Entonces, pues si quieres leer algo ameno, si quieres simplemente disfrutar y no meterte en muchas complicaciones, son libros bastante ideales para ello, desde mi punto de vista. Y ya metiéndonos en agosto leí 2 libros. Agosto fue el mes que menos tiempo tuve para leer, entonces uno de los que leí fue el siguiente de Narnia, La travesía del viajero del alba, que me pareció un libro muy interesante porque no sigue la estructura que siguen el resto de los libros de Narnia anteriores. En general, los libros de Narnia siguen una estructura que es presentación, nudo con la construcción del clímax y desenlace. Esa es la estructura que tienen todos los libros de Narnia, más o menos. Este, en cambio, es, como su título indica, una travesía. Y si habéis visto la película, seguramente habéis visto la película, esto seguro que ya lo sabéis. Pero bueno, son una serie de aventuras, una serie de retos que los protagonistas tienen que ir superando hasta llegar a su objetivo, que es descubrir qué hay al este, básicamente, o llegar al fin del mundo. No es que los retos vayan creciendo en dificultad según avanza la historia, sino que todos los retos son más o menos de la misma dificultad y es como una aventura detrás de otra dentro de una aventura más grande. Entonces es una estructura un poco diferente, que a lo mejor hace que no te enganches tanto porque no hay exactamente una trama que continúa, te haga querer seguir leyendo, porque acabas una aventura y puedes descansar, pero a la vez es un libro que ayuda a expandir muchísimo.
El mundo de Narnia. Y a mí eso me gusta mucho. Y también me leí la que ha sido mi mejor lectura del verano, la que va a ser seguramente mi mejor lectura del año y la que es una de las mejores lecturas de mi vida entera. Y este libro lo leí porque no dejaba de verlo recomendado en redes sociales, no tiene ni una sola mala reseña, todo el mundo ama con locura este libro. Y dije yo, bueno, voy a leerlo, pero iba con las expectativas tan altas que dije, es que fijo que me decepciona, porque si no es como maravillosísimo, me voy a decepcionar. Pues superó mis expectativas. Y el libro del que estoy hablando es La casa en el mar más azul, de T.J. Klune. Qué maravilla el libro. No voy a meterme mucho porque quiero hacerle una reseña individualizada de este libro para poder expresar todo lo que siento por este libro, que es muchas cosas, porque es que es un libro, es necesario, todo el mundo debería leer este libro, debería leerse en los colegios, debería leerse por adultos, los políticos deberían leer esto para aprender respeto e inclusión, sinceramente. Y es un libro que está narrado con una pluma muy delicada que hace que adores a todos los personajes, que quieras adoptar a los niños. Además, es un libro que no tiene acción, es un libro en el que realmente no transcurre nada, todo es súper cotidiano y lo único que pasa es el viaje interior del protagonista. Que además, a pesar de que es un libro orientado a un público juvenil, y en estos libros en general el protagonista tiene la edad del público objetivo, precisamente para que sea más fácil empatizar, en este el protagonista tiene 40 y pico años. Y eso me parece muy original porque a pesar de que no es una edad cercana a la del público objetivo de este libro, sí que puedes empatizar igualmente con ciertas circunstancias por las que pasa, con sus emociones, o a lo mejor no es que puedas, sino que el autor hace que empatices de lo bien contado que está. Y bueno, es un libro que, como digo, os voy a traer la reseña individualizada porque creo que este libro se lo merece. Aquí estamos, este ha sido el vídeo, esto es todo por hoy. Si quieres, déjame en comentarios, como ya dije al principio del vídeo, todas las lecturas que has leído este verano o cuáles han sido tus mejores libros o qué libros quieres leer ahora en otoño. Si te ha gustado el vídeo y quieres que más gente conozca mi canal, puedes compartirlo y a mí me haría muchísima ilusión. Y si quieres estar al tanto de más contenido de este tipo, si te gustan mis vídeos, agradecería muchísimo que te suscribieras al canal, que a mí me ayuda muchísimo a crecer y también me hace mucha ilusión. Y con esto pues me despido y nos vemos en el próximo vídeo.